Muy bien, bienvenidos a todos ustedes y bienvenidos a los hermanos que nos miran por internet. Tenemos una prédica preciosa ahora que Dios nos regala. Es una prédica reformada. La iglesia reformada exalta a Dios sobre todas las cosas y por sobre todas las cosas. Esta prédica se llama ¿Hasta dónde vas a caer para entender que Dios reina? ¿Hasta dónde vas a caer para entender que Dios reina? Y fíjese que vemos nosotros que a lo largo de la Biblia hay muchos hombres de Dios que cayeron para lograr entender esto, cayeron en algunas cosas. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Le pasa a todo el mundo cuando Dios quiere enseñarle que Él está realmente reinando, que Él tiene el control, que Él está gobernando, que Él está limitando al céntimo, a lo mínimo, todo lo que sucede. Entonces, cuando entendemos eso, nosotros tenemos mucha paz y seguridad eterna. Voy a leer Mateo 25, 14, 30. Amén. Voy a leer los tres empleados en la traducción del lenguaje actual. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez cuando un hombre decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otros 2,000 y a otros 1,000. Luego se fue de viaje. Versículo 16. El empleado que había recibido 5,000 monedas hizo negocios con ellas y logró ganar otras 5,000. El que recibió 2,000 monedas ganó otras 2,000, pero el que recibió 1,000 monedas fue y las escondió bajo tierra. Mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido 5,000 monedas, se las entregó junto con otras 5,000 y le dijo: Señor, usted me dio 5,000 monedas y aquí tiene otras 5,000 que yo gané. Versículo 21. El hombre le dijo: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Después llegó el empleado que había recibido 1,000 monedas y dijo: después llegó el empleado que había recibido 1,000 monedas y le dijo: Señor, usted me dio 1,000 monedas y aquí tiene otras 2,000 que yo gané. El hombre le contestó: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di. Ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Por último llegó el empleado que había recibido 1,000 monedas. El anterior era el de 2,000 monedas. El último dice: por último llegó el empleado que había recibido 2,000 monedas, solo 1,000 monedas, y dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible, y por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus 1,000 monedas. El hombre le respondió: tú eres un empleado malo y perezoso. Si sabía que yo soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así al volver yo recibiría el dinero que te di más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes: quítenle a este las 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque el que tiene mucho se le dará y le sobrará, pero el que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil échenle fuera a la oscuridad, ahí tendrá tanto miedo que llorará y le rechinarán de terror los dientes. Vamos a orar. Gracias, Papito Santo, por tu palabra. En el nombre de Cristo, Señor, bendícenos. En el nombre de Jesús, háblanos al corazón. Amén. 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 Lo primero que noto es que Dios le está exigiendo fe a los tres. Lo otro es que quiere que los tres sean diligentes. Quiere que los tres sean activos. Otra cosa que noto es que los va a juzgar.
No solo era que le dio las monedas, es que tenía el poder para hacer cosas peores con ellos tres. Mire qué tremendo. Así pasa en la vida normal, hermanos. Así sucede. Debemos de entender cosas nosotros en esta tierra, en esta vida, acerca de Dios, de cómo Dios piensa, cómo Dios actúa. Este empleado se tomó muy a la ligera a este hombre que es Dios. Quiero que entienda usted que en esta vida hay personas que se toman muy a la ligera a Dios y son la gente mala, y Dios les va a exigir y Dios les va a pedir. Les va a pedir los intereses del talento que les dio. ¿Qué le van a decir a Dios? Estas personas tienen problemas con la concepción de Dios y la realidad. Piensa que todo lo que les pasa es por entera y únicamente su obra, sin que Dios no tenga nada que ver con sus propios resultados. ¿Verdad? ¿Cómo Dios llama a esa actitud? Soberbia. Pero decirle que Dios está dispuesto a castigar la soberbia. Amén. Dios está presto a castigar la soberbia de todos los hombres, no importando quiénes sean, si son reyes, si son hijos de Dios, si son hombres poderosos, no importa, Dios está presto a castigar. Amén. Entonces, fíjese que estas personas van a ser castigadas, no importa si son de Dios o son reprobados. Amén. Porque Dios ama la verdad y odia la mentira. Por esa razón. Porque la persona está mintiendo, está diciendo lo que no es, cuando debería decir la verdad acerca de Dios. Entonces, hermanos, debemos entender que Dios está listo para castigar la soberbia. Entonces, Dios necesita establecer la verdad, porque Él es la verdad. Amén. Entonces, va a castigar la soberbia dando lecciones espirituales a aquellos incautos que toman a Dios y su gloria, su nombre, a la ligera, porque no se dan cuenta. Es necesario que Dios establezca la verdad, porque Él es la verdad. Entonces castiga la soberbia presto, listo, pronto, rápido. Deja que la persona se le crezca la soberbia, y antes de la caída, dice Proverbios, antes de la altivez es la caída. Usted ve que una persona se crece y se crece y se crece y se cree que está lista para caer, ¿verdad? Hay muchos casos de hombres contemporáneos, pero no voy a meterme todavía en eso. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo Dios busca establecer su primacía de rey soberano? Porque es la verdad lo que es Él. ¿Cómo lo busca? Pues busca hacerlo en cada detalle de nuestra vida, a través de todos nuestros logros, en todo aquello que nos pasa, porque después va a reclamar que fue su obra. ¿Cómo lo hace? Dándonos salud, dándonos la fuerza, dándonos la sabiduría, el entendimiento para hacer riquezas, dándonos los medios. Si Dios no nos diera los medios, nosotros no pudiéramos obtener nada. Allá arriba lo autoriza primero. Si algo bueno le puede pasar a usted, allá arriba lo autorizaron. Como Él lo autorizó, como Él es el autor de la obra, como Él lo planeó su bendición, entonces Él va a reclamar que usted le dé la gloria como que Él es el autor de la obra. Y entonces, como dice la Biblia, que de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Entonces, a cada uno de los habitantes de la tierra, Dios va a requerir. Fíjense lo que le estoy diciendo. Dios le va a exigir lo que le exigió a los 3 empleados, que le devuelvan el rédito de lo que les dio. ¿Qué le dio a todas las personas? Vida, tiempo, salud. ¿Qué le dio? Oportunidades para que le devolvamos nosotros. Actitud humilde, sumisa hacia Dios, en declaración de labios que Dios
de labios limpios en que Dios es quien nos dio todo. Por eso que en la Biblia hay versículos serios. Ahora voy a leer algunos. Entienda usted que Dios va a parecer que se va lejos. Ah, sí, me dio la vida, sí, me dio estudios, sí, parece que se fue lejos. Cuando estaba pequeño, sí, yo entendí que Dios me había traído a esa tierra y que Dios estaba conmigo, pero ahora lo siento lejos. Hoy soy profesional, hoy tengo dinero, tengo mis hijos. Momento. Un día vuelve aquí en vida, aquí vuelve en vida a exigirle que usted le devuelva la honra y la gloria por lo que le ha prestado. Si no lo hace, vienen los juicios. Por eso dice la Biblia que es necesario que el juicio comience por casa, porque Dios corrige a quien Él ama. Entonces, hermanos, Dios, como Rey soberano, va a reclamar que la verdad de las cosas se la demos a Él, en todos los detalles. Al no hacerlo, corremos un peligro, hermano, porque Él consecuentemente reclamará que nosotros lo reconozcamos, que Él es el que nos ha dado las cosas. Amén. ¿Por qué nos dio las cosas? Le dije, porque Él controla todo lo que hemos obtenido y lo que obtenemos, todo cuanto hemos logrado. ¿Cómo lo hizo? Por medio de decretos a nuestro favor. Nos arregló las circunstancias, las condiciones. Entonces quiere que le demos toda la gloria porque es el autor de toda la obra. Yo quiero preguntarle algo. Cuando usted está adorando a Dios, ¿Dios le está hablando? ¿Sabe que yo siempre que adoro a Dios, Él me habla? Ahora que estaba adorando, me dijo, ¿quién eres tú para atreverte a tener cuentas abiertas cuando Cristo las va a pagar todas por ti? Olvídate de las cosas. Olvídate de las ofensas. ¿Acaso no te pagó Cristo ya todos tus deudas? Y entonces, ¿por qué tú estás pendiente que te han hecho, que tienes deudas que otros te han provocado? Problemas en los que otros te han metido. Yo metí en problemas a Cristo por ti. Perdona y ahí voy a estar yo. No. Bueno, como dicen, hay que perdonar. Hay que hacer lo que Dios dice. No seamos nosotros como Jonás, que no quiso obedecer y al final, de todas maneras, terminó obedeciendo. Entonces, hermanos, fíjense que Dios es el autor de toda la obra. Voy a leer Proverbios 37 al 10, creo que al 9, para que usted vea qué es lo que está diciendo alguien aquí. Mire, es Salomón. Dice: oh Dios, te ruego dos favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades, pues si me hago rico podría negarte y decir, ¿quién es Dios? Y si soy demasiado pobre podría ir a robar y así ofender el santo nombre de Dios. Este hombre reconoce quién es el que da y quita, quién es el que otorga, y le está diciendo: hazme dos favores antes de morir. Mira, el primero es no me dejes mentir, porque la mentira es mala, la mentira lleva muchos problemas. Segundo lugar, no me des ni me hagas pobre, pues tampoco ni me hagas rico. Si me haces rico, voy a terminar negándote. ¿Cuántos ricos niegan a Dios? ¿Y quién es ese Jesucristo? ¿Y quién es? Ese era un peludo que vino a morir hace 2000 años, un guerrillero. Era que he oído como hablan mal del Señor. No reconoce. En vez de decir, el Señor Jesucristo es mi Salvador, es mi Rey soberano, es mi Señor. No. ¿Y quién es ese Jesús? Era un guerrillero, ¿verdad? Mire pues qué cosas. Podrían negar a Dios. ¿Cuánta gente rica
que le es difícil entrar al reino de los cielos, va a negar a Dios y se va a condenar. Y si es demasiado pobre, podría entonces andar ofendiendo el nombre de Dios por andar robando. Ay, ese hijo de Dios, miren lo que hace. ¿Que acaso no es hijo de Dios? Miren el mal testimonio que da. ¿Verdad? Entonces, hermanos, continuamos. Esta persona no se quiere tomar el nombre de Dios a la ligera. No quiere. No quiere tomarse el nombre de Dios a la ligera. Quiere tomárselo en serio. Yo no quiero negarte. No me dejes mentir y tampoco me dejes robar. Porque voy a hablar mal de ti. De todas maneras. Entonces, hermanos, cuando Dios comienza a reclamar su primacía y no la obtiene, ahí comienzan nuestros problemas. Ahí comenzamos a ser adversarios de Dios, aunque no sea por maldad, aunque sea por ignorancia. Pero es igual, si no recogemos con Él, entonces desparramamos, como dice Mateo 12:30, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Amén. Entonces, hermanos, comenzamos a ser adversarios de Dios. Hay muchos cristianos que va a la iglesia y es adversario de Dios en muchas cosas, porque no reconoce que está desparramando con su mal testimonio, está desparramando cuando no recoge, está siendo indolente, no le importa si tiene que recoger, está entonces siendo adversario de Dios, cuando la Biblia le manda la responsabilidad que recoja. ¿Qué quiere decir recoger? Usted es empleado de un agricultor en los tiempos de Jesús y lo mandan a trabajar y va a ir a recoger el fruto. Entonces, como no lo está recogiendo, como no lo recoge, ya sabe, ¿quién me puede decir que es desparramar? Entonces, como fíjese lo que significa no recoger, quiere decir tirar, o sea, como que ya lo recogió, entonces está tirando. Pero no ha recogido aún, pero es igual. Entonces vayamos entendiendo cómo Dios nos va a comenzar a exigir lo que nos ha dado, cómo Dios va a comenzar a demandarnos. Y miren, con la boquita callada, cuando Dios le pida algo y lo tenga que hacer, hágalo con la boquita callada. Entonces, hermanos, por eso le dije que ahí comienzan nuestros problemas, porque entonces Dios comienza a estar allí viendo cómo va a ser para que usted le entregue la gloria y la honra y haga cosas que Él ha dispuesto que haga. Romanos 14:11 dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Sabía usted que toda rodilla en esta tierra se va a doblar ante Dios en esta vida o en la otra? Esto, hermano, lo que le estoy hablando, hermana, es más peligroso y es más duro de lo que podemos entender, porque Dios está dispuesto a llevar las consecuencias de obtener la gloria más lejos de lo que usted piensa. Dios va a probar a la persona para obtener la gloria, y a otros a los que no le dieron la gloria en la tierra, allá en el infierno se la van a tener que dar, y van a reconocer, y toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que Jesús es el Señor, ¿verdad? Entonces, mire qué cosas, pues. Debemos de entender que Dios nos ha dado la vida, la fuerza, el poder para hacer riquezas. Y si tenemos logros es porque Dios controló todo para que lográsemos obtener aquellas añadiduras. Dice Deuteronomio 8:18: antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder para hacer riquezas. ¿Quién le da el poder para hacer riquezas? Jehová. Entonces, ¿por qué la gente se olvida después cuando Dios le ha dado riquezas? Lo niegan.
El problema, hermanos, como les digo, es más serio de lo que entienden. El problema es sumamente serio, entiéndanlo. Es de gravísima intensidad, porque las consecuencias que le acabo de decir, que Dios va a hacer, o sea, Dios está dispuesto a llevar a la gente al infierno para que allá reconozcan que Él es Dios y reina. Amén. Mientras que nosotros, hermanos, debemos de reconocer siempre su autoridad, su señorío sobre todas las cosas, porque si no es soberbia, ¿entienden? Y Dios nos va a humillar desde ya, lo va a empezar a hacer desde, con y por su soberanía. Así va a enseñarla. Nos va a permitir caer en alguna clase de mal. El mal Dios lo escoge según cada uno, según su sabio entendimiento y conocimiento de que cada uno de sus hijos pueda sobrellevar. Dice 1 Corintios 10:13: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por eso es necesaria las tentaciones, por eso es necesaria las pruebas, los problemas son necesarios, para que nosotros podamos reconocer a Dios en aquella situación. Entre más duro es el corazón de los hijos de Dios, Dios está dispuesto a llevarlos más abajo, a dejarlos caer, o Él mismo llevarlos hasta allá abajo, ¿verdad? Hasta que reconozcan quién es el que manda, quién es el que reina, quién está a cargo, quién es el que vive. Si en el cielo los 24 ancianos y los ángeles cantan, le dicen, la gloria pertenece a Jehová, el que está sentado en el trono, nuestro Dios todopoderoso reina. Allá le están dando la gloria, le están diciendo: tú eres Dios soberano, tú reinas sobre las naciones, tú estás en control. Eso le están diciendo. Tuyo es el poder, el reino y la gloria. Y en la tierra los hombres, me levanto y ni le digo buenos días, ni lo reconozco. Hoy no quiero ir a la iglesia. No, hermanos, tenemos que honrarlo siempre, aún cuando seamos lo que somos. Probablemente no lo que quisiéramos ser, o lo que Dios todavía no nos ha llevado que debemos ser, pero aún así debemos honrarlo. Amén. Cuando el Espíritu Santo entonces establece la nueva concepción de Dios en tu corazón, entonces viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Se van ya los miedos y calla la voz de la autocondenación. Eso es cuando somos cimentados en el amor de Dios, que es más fuerte para nosotros que la vara de la corrección. Porque Dios nos corrige, pero después su amor es más fuerte y nos ama y nos envuelve en su amor y nos perdona y nos cubre, mientras que otras personas solo lo corrigen. Y solo los corrige y los ve de lejos y los deja pasar. Yo siempre me he preguntado, yo he vivido 2 guerras y yo miraba mucha muerte, yo miraba muchas cosas. Yo me decía: ¿por qué esta persona tan rápido murió? Y yo siempre me pregunté: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tuvo otras oportunidades? Mientras que otros, ¿por qué esta persona le tiraron balas y nunca le cayó una? Hasta se la saltaba para atrás como que era gato, y no le caía el bala. Y nunca le pasaba nada, y después terminó siendo cristiano. ¿Y por qué a nosotros no tuvieron esa oportunidad? ¿Por qué a una persona le iban a tirar un rocket, creo que un RPG-7, y se lo tiran y sale, y en eso pasa un carro con un viejito, ¡blum!, estalló el carro y murió el viejito, y la otra persona quedó como que nada? Nunca le pasaba nada, siempre algo detenía que el general. Entonces, hermanos, Dios lo estaba guardando, Dios lo estaba protegiendo. Entonces, hermanos, entendamos que Dios, con el propósito de darse a conocer cómo Él es, tal cual es, que es un rey que controla todo, un rey soberano, con todos sus atributos que la Biblia dice que tiene,
y de que Él va a poner a sus enemigos y a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies, es que hay ya puesto una sentencia sobre todos los habitantes de la tierra, sean buenos o malos. Y la sentencia es: el Señor enseñará justicia y juicio. La sentencia es que va a castigar o a corregir, digámoslo así, cuando no le den la gloria a los habitantes de la tierra, ¿verdad? Ya les dije, por eso la Biblia dice que el juicio comienza por casa. Es inminente la corrección, es inminente la corrección, porque el hijo que no es corregido avergüenza a su padre y a su madre. Si Dios sabe eso, si Dios inspiró a los hombres a que escribieran la Biblia, Dios no lo va a corregir. Pero hay algo aquí extraño que mucha gente no entiende. La corrección de Dios es misteriosa, porque curiosamente aquellas cosas que verdaderamente le avergüencen más que otras son las que, según su propósito de corregir, según el puesto y el calibre de la gente, de la persona que va a ser castigada con humillaciones, unas serán más severas que otras, según los pecados. El rey David, la corrección le costó caro. A los abogados Dios los corrige duramente. A Dios no le gusta el que le hace mal al pobre, al débil, al que acepta soborno al juez, que ese le va mal. A los presidentes que hacen justicia. Bueno, vean usted lo que le pasó al rey David. Fue grave. La consecuencia fue para toda la vida. Toda la vida andaba huyendo de sus hijos. Iba a perder un montón de hijos por el pecado que cometió de haber mandado a matar a Urías Eteo, por no haber hecho justicia, por no haber reconocido a Dios en sus actos. Así que el rey David debía ser un rey extremadamente recto y justo, porque era el prototipo del Mesías que vendría, mientras que el castigo de Pedro sería corto. El castigo del porfiado Pedro sería muy corto, ya lo voy a decir más. El primero era un rey reconocido que fue puesto por Dios, y el otro era uno que nadie conocía, pero que después su testimonio alcanzaría a las naciones por la obra de Dios. Una corrección fue más severa, que duró toda la vida, para que no lo volviese a hacer. Y la otra fue más dura, porque Pedro fue entregado a Satanás para ser zarandeado como trigo, pero fue sumamente corta, pero de igual eficacia. Una era para enseñarle al rey a ser más responsable, que debía instaurar rectitud como gobernante con institucionalidad y leyes serias como ejemplo a todas las naciones y gobernantes del mundo. Y lo otro fue para enseñarle a Pedro, al apóstol, a no confiar en él mismo, a cuidarse de su propia justicia o rectitud, a no depender de su criterio sino de Dios y su gran poder. Pero las dos correcciones enseñaron que Dios es uno que reina y que está a cargo de todo. Él puede dejarnos caer, Él puede meternos en tentación y tiene el poder para evitar que caigamos. Esa fue la lección que sacaron. Dios hará que aquellas personas que lo busquen sobre todas las cosas, que lo quieran colocar a través de santo temor en la posición tal y precisa que la Biblia dice que tiene y endosa, es tener un concepto alto, muy alto de Dios, como el Rey soberano. Es decir, de eso que es Él. Es dejar que Dios sea Dios, es darle lugar a Dios y de la gloria que le corresponde. No es permitir que el ser humano desplace a Dios en el centro del escenario del mundo y del universo. Es insistir que la gloria de Dios y no la felicidad del hombre es lo más importante. Es buscar glorificar y honrar a Dios en todas las áreas de la vida y de la vida de la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, luego cuando usted ve que viene la corrección, pues usted ve que la persona pone en su lugar a Dios.
y le da el puesto más alto y lo exalta. Pero las correcciones, como le dije, Dios las va a dar de una forma más severa que otras, aun cuando le afecten con sus hijos, que lo hagan quedar mal, que lo avergüencen. Por ejemplo, vaya a ver usted, ¿peca un pastor? ¿Cómo peca más un pastor? ¿Cayendo en adulterio o diciendo mal de Dios? O diciendo lo que Dios no es, maldito el que le ponga y maldito el que le quite. Entonces Dios lo va a dejar caer en pecado para corregirlo, que no sea soberbio, que no confíe en él mismo, y va a avergonzar a Dios como representante de Dios. Pero a Dios no le va a importar, ¿sabe por qué? Porque Dios prefiere que después que haya caído, que después que lo levante, diga y hable correctamente de Dios, y no se le metiendo en estupideces de andar defendiendo verdades o mentiras de hombres. Entonces Dios está dispuesto, pero digamos que ahí es corta la corrección, en otros casos no, en otros casos es severa. El rey Nabucodonosor, cuando se creyó que él había construido su imperio, él dijo: yo no he hecho esto. Le habían ido a prevenir antes que no dijera eso. Le dijo un profeta, no me acuerdo por qué, era Elías: no vayas a decir, porque en el momento que tú digas que todo lo que has construido, el reino es tuyo y tú lo lograste tú solito, ahí te va a caer Dios, ahí vas a quedar bestia durante un tiempo. Y un día dice la Biblia que salió el rey y dijo: ay, salió de su palacio: ¿que acaso no es esto lo que yo he hecho, lo que yo he creado, que no es este mi imperio, que yo he hecho solito con mi mano? En ese mismo momento un ángel lo castigó, lo corrigió, y dice la Biblia que quedó como bestia durante 7 años. Comía con los animales del campo césped, le creció el pelo, le crecieron las uñas, y el tipo no tenía entendimiento. Vamos a ver cuando él reconoce hasta cuándo. Lo mismo le pasó a Jonás. Vino Jonás y no dice quién es Dios, como debería decir. No lo van a decir allá en Nínive. Y Dios hace que lo echen en el agua, se lo come un pez. Y cuando ya estaba muriendo, dice que desde el Seol clamó. Y Dios escuchó su oración. Cuando él reconoce que solo Jehová salva, entonces la ballena lo vomitó. Cuando Nabucodonosor reconoció que Dios es el que gobierna y el que reina, entonces la razón le fue desmudeltar, y de inmediato su reino y sus posesiones y todo cuanto estaba como era antes. Lo mismo le pasó a Pedro. Muy porfiado tipo, muy necio, muy diligente, solo su opinión. Mira, le dice el Señor Jesús: Pedro, fíjate que Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo ruego para que tu fe no te falte. Cuando vuelvas, confirma la fe de tus hermanos, fortalécelos. No, Señor, yo no te voy a negar nunca. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti, yo estoy dispuesto a ir a morir por ti. Ay, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Muy confiado en sí mismo. Quiero decirle algo, oiga, lo que están allá viendo en internet, si usted está confiado en usted mismo, va directo a fracasar. Yo ya fracasé. Ya fracasé con la iglesia porque era mi obra hasta cierto punto. Y ¡pum! Suelo. Quiero que entienda otra cosa. Todo hijo de Dios que Dios lo haya llevado a las alturas con él, va a ser humillado. Pedro había estado con él en el monte, en la montaña, y le dijo: Señor, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Y después estaba abajo en el valle, en la guerra, negando a Cristo. Elías había matado 450 profetas de Baal, los había degollado. Y después estaba huyendo temeroso, con gran miedo, escondido. El apóstol Pablo fue llevado al cielo
Y para que no se exaltase sobremanera de las revelaciones que Dios le había dado, Dios le puso un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás en la carne, a saber qué pecado cometía, que lo abofeteaba. Dicen, no era las pruebas, no. Un mensajero de Satanás en la carne, eso es pecado. Yo le he buscado explicaciones, esa es la única que encuentro. Porque eso sí lo humillaría, para que no él se vaya a creer. Dios no quería otro Luzbel, le dio tanta gloria que Luzbel se vino a creer que él era más que el omnipotente, baboso. ¿Cómo se iba a poner a pensar que Dios iba a creer un ser superior a él? Cuando solo es el único superior. Dios ya, hermanos, Dios tiene una gran experiencia. Bueno, vienen estas personas y le piden la muerte. Elías le pidió la muerte, Jonás le pidió la muerte, Jeremías le pidió la muerte, si no me equivoco, Isaías también. Varias personas le pidieron mejor la muerte, cuando ya no aguantaban. Entonces, hermanos, es necesario entender hasta dónde Dios nos va a dejar caer si no entendemos de una buena vez que debemos de darle la gloria y la honra a Dios con nuestra vida, o sea, desde nuestro reconocimiento del años. Por eso, ¿sabe qué? A mí me alegra que Dios me haya humillado. Es mejor que me haya humillado para que ahora diga mejor de Dios. Y le voy a decir otra cosa. Cada pequeña victoria que Dios me da, hoy ya sé que es de Él. Hoy ya sé que no es mía. Pero antes llegué a pensar que yo lo había logrado. Es que yo me forcé, que yo fui a orar, que yo soy el preferido de Dios. De las 4 horas que pasé orando, clamando y pidiéndole, si yo soy el favorito de Dios, por eso me lo dio, porque yo me lo merecía. Nada, chungún para abajo. No merecía nada. Si Dios me lo dio es por su pura voluntad, por su pura gracia. No, yo soy inmundo, pecador, de labios sucios. Dios es el que ha querido bendecirme. Dios es el que ha querido darme. No, Él es el único que Él pudo haber logrado. Peligroso. Cuando empezamos a decir, mire, cuando yo me encuentro con un hermano o una hermana y dicen cosas con sus palabras, y yo oigo, yo estoy entendiendo que está hablando mal. Y si yo estoy entendiendo que está poniendo por el suelo a Dios, ¿cómo no será Dios que está viendo? ¿Cómo es posible que venga un supuesto predicador a hablar mal de Dios en la predicación? Eso es grave. Entonces, para que usted y yo tengamos la concepción correcta de Dios, Dios nos tiene que meter en pruebas. A uno los deja caer en adulterio, a otros los vuelve locos, como a Nabucodonosor, a otros simplemente se los revela tranquilamente, a otros los lleva al fracaso y al más fracaso. Hay un montón de pastores reformados en Sudamérica y cuando usted los oye hablar dice, a muchos se perdieron sus iglesias. Uno tenía 5,000 miembros y cuando empezó a hablar de Dios irreformadamente, que él no sabía qué era, porque al principio no sabemos, entonces se le fueron todas las personas. Él dijo, miren, yo era pastor y la verdad yo no había nacido de nuevo, iba para el infierno. ¡Pum! Se le fueron todos, porque si el pastor no había nacido de nuevo, todos también iban para el infierno. Otro, que se le fueron las ovejas, cayó una depresión, dice él, y lloraba, hasta que agarró la Biblia y comenzó a entender. Y no se podía resistir a la verdad de la palabra de Dios que dice que Dios es soberano. No podía resistir. Ese también fue mi caso. Y cuando usted ve la alegría, ese gusto que da predicar, que Dios realmente está en control y está gobernando, cuando antes eso nos hacía sufrir, llorar, nos íbamos en diarrea,
de la aflicción. Anarquía, el diablo manda, el hombre manda. Aquí no hay control, aquí no hay nadie que esté a cargo, no. Eso es motivo después de celebración, porque usted sabe que todo está absoluta y totalmente controlado por Dios hasta el mínimo. Ese es motivo de celebración. ¿Por qué? Porque ahora voy a glorificar a Dios por el puesto que realmente tiene Él. Y debemos de tener cuidado con nuestra rectitud. ¿Sabe qué? En otras palabras, haga todo lo que Dios le diga. No importa si le caen encima diciéndole tonto porque te metiste a hacer eso, tonta, dundo, no importa. No, yo estoy haciendo lo que Dios quiere. Dios me dijo, fíjense. Me imagino a ustedes, dundo porque te fuiste a casar con una prostituta o así. Dundo, yo me imagino a la mamá. Dios me mandó, bueno, le viene la goma y le quema la pata y se vuelve al prostíbulo y Dios le dice, anda a traer al prostíbulo y vuelve a tomarla como tu mujer, porque yo les estoy enseñando que así es Israel conmigo. Se prostituye, yo lo vuelvo a perdonar como un esposo de la perdona. Dios va a honrar a las personas que le obedezcan. Ay, pero qué locura, ¿verdad? No, Dios va a honrar, hermanos. Entonces, hermanos, como les dije, a la persona que con santo temor coloque a Dios en la posición correcta que Él tiene y que la Biblia endosa, que es tener un concepto lo más alto que pueda tener de Dios como Rey soberano, es dejar que Dios sea Dios. Ayer me vinieron a traer para aconsejar a un hermano y yo le dije, Señor, yo no soy nada ni sé qué decirle, la verdad. Lo que pase va a ser por lo que tú quieras. Yo me aparto, hermano. Hoy ya no soy dundo, yo antes yo me aparto. ¿Y sabe qué bonito? Yo sentí cuando Dios tenía el control y empezó a sacar las palabras que Él quería, no las mías. Dios quiere y está reclamando que usted tenga fe, que usted arregle sus problemas con el talento que le ha dado. Dios está demandando que le dé lugar, la gloria que le corresponde, y que no permita que el humano desplace a Dios, que usted haga justicia. ¿Usted cree que el rey David después que Dios lo corrigió a él, iba a dejar pasarle los pecados a otra gente? No. ¿Usted cree que cuando ya usted sufra las consecuencias de lo que hagan otras personas, usted les va a dejar pasar sus problemitas? ¿Usted cree que lo va a dejar hablar mal cuando usted sabe que tiene que decir, habla bien? ¿Usted cree que lo va a dejar hablar mal? No. No te lo permito, no te lo tolero, te amo, pero no quiero que estés hablando así. Eso es incorrecto. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo, no importando lo que sea. Entonces, hermanos, Dios quiere que usted le dé su puesto. Debe entender esto, hermanos. Dios no quiere que nadie lo desplace, porque nadie lo puede desplazar. Nosotros somos los que decimos a veces lo incorrecto. Debemos de insistir en que la gloria de Dios es lo importante. Mire, si algo tienen todos los nacidos de nuevos, es que no les importa su propia carne, ni su propia gloria. Eso solo le importa al hombre natural. Le importa solo la gloria de Dios. Solo quiere glorificar a Dios. Solo quiere honrar a Dios en todas las áreas de su vida. Entonces, hermanos, cuando a mí Dios me hizo entender esta verdad, me postré ante Dios con lágrimas de gozo. No pude resistir lo que me parecía clarísimamente la pura verdad de Dios, la pura verdad de la palabra de Dios frente a mí. Decidí someter mi falta de entendimiento, mi resistente voluntad y mi vida a partir de entonces a lo que vi que decía y enseñaba Dios y su palabra. ¿Usted sabe que la voluntad suya resiste a Dios naturalmente? Por eso cuando predicamos la soberanía de Dios, de un solo le salta la carnita a mucha gente. Cuando Dios prueba y somete a ella, no, ¿verdad? Padre, Señor, está bien. Por eso es que Pedrito me lo dejaron caer en pecado
qué feo soy yo, me lo dejaron. Dios lo hizo, lo dejó caer en pecado, para que entendiese que no dependía de su propia astucia, no dependía de nada del mismo. Es muy finito usted y yo también. Dependemos de Dios y su grandeza, su poder. Por eso, hermanos, para la desgracia de miles, no reconocerán en vida la soberanía de Dios, y para ellos ya se ha reservado el infierno de fuego, donde allá de todas maneras lo van a reconocer que Dios reina. Qué tremendo, ¿verdad? Dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién es? Dios. Debemos entender que Dios ejecutará su sentencia para glorificarse, y para ello se llevará de encuentro a las naciones, que para él son insignificantes, a reyes, a quien sea, generales, capitanes. Los aplastará como se aplastan los animales venenosos, hasta destruirlos. ¿Alguno de ustedes ha matado a alguna culebra, aunque no sepa que es venenosa? Hasta con ganas le corta la cabeza. Uy, usted porque está bien, peligro. Dios levantará a aquellos hijos de Él mismo, a los que Él mismo haya avergonzado, aunque estos le hayan avergonzado, porque le importa más su corrección, su salvación, levantar su nombre, su imagen correctamente, aunque esto signifique que haber dejado que lo avergüencen con pecados feos. Pero es porque lo estuvieron anunciando incorrectamente, como lo que Él no es. Su gloria es inmaculada y debe ser presentada como tal. Su imagen es santa y debe ser presentada como tal. La rectitud de su proceder en justicia de Dios, que tiene dos aspectos, o sea, de juicio a los impíos y de justificación a los justos, debe ser presentada correctamente como tal. Es decir, la justicia de Dios, la rectitud de Dios. A unos va a castigar y a otros los va a justificar siempre. No me pregunte por qué. Ay, se cree muy seguro el hermano, se ve hipócrita, y a veces somos, ¿verdad? Si solo me quedara diciendo, es que la salvación depende de mí, claro que hay que poner de la parte de uno, pero la Biblia dice que la salvación pertenece a Dios y a quien Él la da. O sea, la obra entera de la salvación se le debe a Cristo de inicio a final. Hipócrita sería si no lo digo. A veces en mi hipocresía, en mi libre albedrío, que me nace como mala hierba que brota, ay, tengo que hacer cosas para ganar la salvación. Y viene Dios y pácatelas a humillarlo a uno. Tú no te acuerdas que yo soy el que la compré. ¿Tú qué vas a hacer? Tú no tienes ningún poder ni autoridad para ganar nada. Todo lo ha ganado Cristo en la cruz. Te ha comprado. Yo te llevo. Yo te conduzco. Por eso es mejor, dijo el rey David, que me haya sido humillado. Bien me sucedió, para que entienda que es alguien que me está conduciendo y que me está cuidando, preservando de mí mismo, del mundo de la carne y de Satanás. Que hay alguien que está en control y que va conduciendo mi vida. Claro que tengo que poner mucho de mi parte. Si no estaría bien. O sea, claro que tengo que poner de mi parte, pero quiero que entienda que el autor de mi bendición se llama Dios, se llama Jesucristo, y es el autor de su bendición. ¿Amén? Entonces, hermanos, debemos entender que, como dice la Biblia, maldito el que le quite y maldito el que le añada, es decir, el que diga más o menos de lo que Dios es y no es. Veamos unos ejemplos que hasta cuándo nosotros debemos de entender la soberanía de Dios. Dios quiso matar a Moisés cuando este no la reconocía. Acuérdense, cuando no quería circuncidar a su hijo.
No es que lo quería matar, yo no creo que lo quería matar, lo asustó para que vea quién manda. En una casa hay un padre de familia que tiene autoridad, no estoy hablando de un aguado, y pone orden. ¿Quién es el que manda ahí? El padre de familia. Un gobernante con los pantalones bien puestos pone orden. ¿Quién manda ahí? Ese gobernante. Un juez pone orden. Un policía, ¿quién manda ahí? La autoridad. Si eso es así, y todo empezó con la familia, ahí empezaron los gobiernos, y todo empezó. ¿Cómo no será Dios? Pone orden. Amén. Entonces, hermanos, miren lo que dice Jonás adentro del pez. Jonás 2:8-10. Los que confían en vanos ídolos su propia miseria abandonan. Los que confían en vanos ídolos su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo prometí, pagaré. Las salvaciones del Señor. Entonces el Señor dio la orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme en Nínive. Cuando él reconoce la salvación, él es el que manda, él es el que reina. Ahí se le dieron las cosas. Vemos lo de Nabucodonosor, está en Daniel 4. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos y recobré mi razón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para la gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¿Está oyendo? ¿Está entendiendo lo que está diciendo el Espíritu Santo a esta hora? Cuando reconocemos quién es el que reina, quién es el que me ha dado todo lo que yo tengo, entonces mi razón me fue devuelta. Entonces me vomita el pez que me tenía cautivo adentro del mar, atrapado, que me llevaba a la muerte. Entonces viene la vida. ¿Por qué? Porque de ahí para allá no va a volver usted a quitarle la gloria a Dios, se la va a dar en cada momento, en cada situación, en cada confesión, en cada declaración. Usted va a tener el sumo cuidado de no insultar a Dios, de darle su puesto. Por eso dice la Biblia que escribiría Dios sus leyes en nuestros corazones. Veamos la tentación de Pedro. En Mateo 26:75. No, está antes. Jesús predice la negación de Pedro. Entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. ¿Y qué pasó? Jamás te negaré. Señor, ayúdame a creer, no me dejes caer en tentación. Señor, no hagas que yo peque. Sálvame para que sea salvado. No le dijo así. Yo no lo voy a hacer, yo. Pues lo hizo. Mateo 26:75, y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. En Lucas 22:61, esta es una cosa que me conmovió. Entonces el Señor volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Cuando lo vio, impacto, y se fue a llorar. Jesús le había dicho a Pedro lo que iba a suceder. Simón, Simón, mira que Satanás os ha
reclamado para zaranderos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Ahí es donde el Señor le dice: no, si me vas a negar, yo ya sé lo que va a pasar. Heriré al pastor y esparciré las ovejas. Ese es el decreto de Dios. Yo quiero preguntarle, sinceramente, ¿hasta dónde está usted dispuesto a caer por no entender que debe darle gloria a Dios mientras viva usted en esta tierra? Debe darle gloria al que vive y al que reina, con todos los actos de su vida, todos los días de su vida. De lo contrario, hermanos, a caer más y a caer más. Pobreza, miseria, desnudez, vergüenza, pecado, confusión, tinieblas, rodeado de enemigos. Pero eso la Biblia dice: me compadeceré de quien yo me compadezca, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Así hay muchos ejemplos en la Biblia, hay muchos ejemplos en la vida real. Vino John Lennon, vino a decir unas declaraciones estúpidas que le costaron su vida. El cristianismo es algo que se extinguirá, eso es algo que se va a apagar, eso va a dejar de ser, pero nosotros no, ya somos más famosos que Jesús. Pasa al infierno en ti. El Titanic, ni Dios lo puede hundir. ¡Plum! Se hundió. Y así tantos ejemplos. ¿Por qué el hombre se pone a estar peleando en contra de Dios? ¿Por qué se cree el hombre? Toda soberbia será abatida, toda altivez. ¿Usted cree que Dios va a dejar que ensuciemos su nombre? ¿Usted cree que Dios? No, todavía está pensando que Dios va a permitir todas esas cosas. No. Viene el presidente de Venezuela, Chávez, maldice a Israel 2 veces y le cae cáncer en las vísceras, porque él dijo: desde el fondo de mis vísceras. 2 años, 2 veces 2 años, 1 año por cada. Maldición de sufrimiento. No hay que meterse con Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por esta prédica, por tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes. Señor, queremos entregarte la gloria y la honra. No queremos decir mal de ti con nuestros actos, con nuestra vida. Queremos reconocer primeramente con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros labios, en humildad, en humillación, que tú eres el Rey soberano, que tú eres el Dios de toda la gloria y el autor de toda la obra y el que se lleva toda la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.